El Hospital Central Universitario fue fundado en 1884, cuando Porfirio Díaz era el presidente de México. Se cuenta que por los pasillos de este lugar vaga el alma de una enfermera que falleció hace muchos años. Existe la anécdota de que una pareja que había internado ahí a su hijo no tenía dónde quedarse a dormir a causa de su extrema pobreza. Cuentan que se les acercó una mujer vestida de blanco y les dijo que la siguieran para guiarlos a una habitación en la cual podrían descansar sin ningún problema. Al despertar y preguntarles a los médicos por tan amable enfermera, con la intención de agradecer su atención, ninguno supo de quién se trataba. Es así como nació la leyenda de la enfermera amable del Hospital Central, y con ello un sinfín de testimonios de chihuahuenses que aseguran haberla visto. Se dice que las personas que tienen mucho apego a los sitios en que alguna vez laboraron, después de su muerte se rehúsan a abandonarlos, por lo que se convierten en parte de los fantasmas del lugar. Cuentan las enfermeras que a veces les da mucho miedo que se les aparezca, aunque sepan que ella solo busca ayudarles, pues administra medicamentos, atiende a pacientes y en ocasiones hasta platica con ellos. Es así como la enfermera, con el pasar del tiempo, va dejando evidencias de que su alma o su esencia permanecen en el lugar donde en vida entregó muchas horas de esfuerzo. También aseguran que, aunque se han llevado algunos sustos, la aparecida no es para nada un fantasma maligno. En 1952, el hospital solo constaba de un piso y en medio se encontraba un jardín. Había una enfermera por sala y después de la Revolución Mexicana fue un hospital psiquiátrico. El pabellón de los enfermos más graves o desquiciados se encontraba donde ahora es medicina de mujeres. A esos pacientes los tenían amarrados y solo los desamarraban para comer. Era ahí donde se encontraba Yesenia, la enfermera amable, quien desató a uno de estos pacientes que mostró una conducta pasiva. Cuando ella menos se lo esperaba, el paciente se abalanzó sobre su cuello y la ahorcó. Dicen que se aparece porque murió a consecuencia de su negligencia. Desde entonces, su alma se quedó en el hospital. Pero a pesar de ser buena, la gente le teme, pues es un espectro del más allá que no está descansando en paz. Existe otra anécdota. Un señor acababa de ser operado de una de sus piernas. La esposa siempre estuvo al pendiente y después de la operación los condujeron a la habitación en la cual iban a estar los próximos 2 días. La noche iba a ser larga. De eso estaba segura la mujer del recién operado. Pero hasta el momento, todo transcurría con normalidad. Las enfermeras le dieron algunas sábanas para que la señora pudiera dormir en el suelo y así descansar un poco. Ya estando acostada, la mujer no lograba conciliar el sueño, ya que estaba al pendiente de su esposo. Así que prefirió aguantar hasta caer rendida. La habitación se encontraba al final del pasillo. Ella podía ver ese corredor hasta el final. Después de un rato, en plena madrugada, se percató de que una enfermera andaba por ahí y estaba entrando a todas las habitaciones de los pacientes. Conforme se acercaba al cuarto en la que estaban ella y su esposo, su aspecto cambió al de un ser de otro mundo. La esposa, desesperada, le gritó a su marido para tratar de despertarlo, y en el intento de levantarse, desconectó la manguera del suero. Entonces, una máquina empezó a hacer ruido. Fue así como el dormitorio se convirtió en un caos y el hombre despertó sin saber qué pasaba. La mujer se paró en medio de la penumbra, pero la enfermera había desaparecido. En 1935, el Hospital Psiquiátrico para Niños Santa Bárbara abrió sus puertas. Este fue construido en un lugar alejado de la población. El lugar inició oficialmente con 51 niños, a los que se les daba terapia y alojamiento, ya que la mayoría de estos eran huérfanos.
desde siempre se escuchó hablar acerca de que a los pobres niños los maltrataban. El hospital era controlado solamente por un doctor de origen inglés llamado Wilkins y 2 enfermeras. Una de estas era pareja sentimental del doctor. Los rumores de maltrato se comprobaron cuando, en 1941, encontraron a 2 kilómetros del hospital los cuerpos de 2 niños que estaban a cargo del doctor Wilkins. Ambos cadáveres presentaban quemaduras, marcas de latigazos e incluso incrustaciones de madera en la piel. Con esto, las autoridades decidieron cerrar el hospital el 15 de febrero de 1941. 3 de los niños internados tenían familias, así que fueron devueltos a sus hogares. Los otros 46 se decidió reubicarlos en distintas clínicas de Ciudad Juárez, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, al contar a los niños enviados a cada lugar, solo tenían 44. ¿Qué había pasado con los otros 2 niños? No se sabía. Pero hubo otra pista. El día que estaban cerrando el hospital, 5 diarios fueron a cubrir la nota. En el momento en que el inspector estaba poniendo los sellos que impedirían a la gente entrar de nuevo, algunos periodistas tomaron fotos. Cuando se revelaron, se pudo ver que, en el fondo de la escena, iban saliendo las 2 enfermeras con un cuerpo envuelto en una sábana. ¿De quién era ese cuerpo? ¿Por qué no se dijo nada al respecto? Un dato más fue que el hospital contaba con equipo para 55 niños, pero según Wilkins, el hospital contaba solo con 51 pequeños. Sin embargo, durante los 6 años que duró abierto el centro médico, siempre dijo que no aceptaba a más pacientes porque el hospital estaba lleno. Esto hizo que se pensara que había otros 4 niños dentro, de los cuales no había registros. Después se supo que, en efecto, el lugar estaba lleno, pues había 3 camas extra y rastros de que eran ocupadas. Al final, después de varias investigaciones, se descubrió que eran 7 niños internados que nunca fueron registrados y habían desaparecido junto a 2 que se suponía que habían sido reubicados. En 1960, el hospital cumplió el plazo en el que debía estar cerrado, por lo cual le quitaron los sellos. Sin embargo, jamás volvió a ser usado y aún está ahí. El lugar permanece rodeado de una enorme barrera de sicomoros. Su interior, aún amueblado, tiene algunos documentos y los equipos de sanación de aquellas épocas. Sin duda, es un hospital que guarda un secreto escalofriante. Se dice que hay personas que ven a los niños en las ventanas, con sus caritas tristes y demacradas, pero las autoridades aseguran que no hay nadie. Algunos más valientes se han acercado más al lugar, pero no entran, pues desde afuera se escuchan los gritos de los pequeños, llorando, pidiendo que dejen de pegarles y, en los casos más extremos, golpeando la puerta desde adentro, pidiendo que los saquen de ahí. Cuando alguien se asoma, descubre que no hay nadie, pero se siguen escuchando las voces de los niños. A diferencia de las ánimas de otros pequeños, estos no ríen, solo sufren y piden ayuda, sin que nadie pueda sacarlos de ahí, pues son almas que penarán por siempre entre el dolor y el miedo. Cuenta la leyenda que en la ciudad de Naica, Chihuahua, existe una maldición que pesa sobre aquel pequeño pueblo minero. El problema que ahí reside es que la comunidad está plagada de brujas que atormentan a los habitantes. Por esta razón, todas las personas deben entrar a sus hogares antes de las 10:30 de la noche. De lo contrario, serán atacados por las brujas, las cuales surgen desde las minas abandonadas en forma de bolas de fuego voladoras. Dicen que el 31 de octubre todas las personas escapan de Naica hacia otros pueblos, debido a que este día, en particular, se reportan desapariciones de niñas,
incluso de aquellas que estuvieron en su casa desde temprano. Al parecer, estas malvadas hechiceras se llevan a las pequeñas para luego convertirlas en la nueva generación de brujas. Si las personas no toman las debidas precauciones, es muy posible que se arrepientan de por vida, si es que la conservan. Una de las historias que se conoce es la de Montserrat, quien era una muchacha devota y frágil, con la tranquilidad que se vivía en Naica, obediente y dulce. Todo el pueblo la apreciaba y sus padres la adoraban. Tenía la costumbre de llevar siempre una camelia en el pelo. A pesar de su corta edad, pues solo contaba con 16 años, trabajaba en la panadería de don Isidro, un español panzón y apestoso que había llegado a la ciudad de Naica deseoso de hacer fortuna, y lo había logrado. Montserrat era la encargada de hacer el pan bizcocho, pues habilidad no le faltaba, ni tampoco conocimientos, pues los adquirió de su abuela doña Catarina, una muy buena repostera ya fallecida. Monse, como le llamaban de cariño, salía de su trabajo a las 9 de la noche y se dirigía tranquilamente a su casa. Una noche se desvió un poco de su camino acostumbrado para ir al lago a ver cómo se reflejaba la luna en la superficie. Tan extasiada se encontraba gozando del espectáculo que se olvidó de la hora. Cuando tomó conciencia de su impertinencia, la campana de la iglesia sonaba a las 12 de la noche. Montserrat observó que de las montañas mineras se desprendían bolas de fuego que se acercaban rápidamente a la ciudad. Trató de correr, pero no pudo. Una de las bolas se acercó a ella y se transformó en una horripilante bruja que la tomó por la cintura. Le mordiscó el cuerpo y se la llevó. Nunca nadie supo más de Monse. Ese fue el horrendo destino de la panaderita. Sabemos esto porque desde su choza cerca del lago alguien vio todo, y fue confirmado cuando, cerca del lugar, encontraron una camelia marchita. Monse se había convertido en una espeluznante bruja de Naica. A lo largo de varios meses, muchas personas fueron testigos de los extraños sucesos que ocurrieron dentro de las instalaciones de dos distinguidas radiodifusoras locales. Aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche, que es cuando terminaba el último turno de la estación, justo cuando el último locutor se quedaba solo dentro de las modernas instalaciones que guardaban en su interior una extraña compañía de otra dimensión. Entre los trabajadores comenzaron a correr rumores de que el espíritu de una pequeña niña andaba vagando por los pasillos de las instalaciones. Uno de ellos explicó que, entre varias de sus experiencias sobrenaturales, destacaba el hecho de que su padre un día fue por él. Vio desde su auto cómo, al ir saliendo, era acompañado por un extraño ser, poco antes de cruzar la salida. También aseguró que escuchaba por las noches cómo se caían cosas, pero que al revisar el lugar, todo se encontraba en perfecto orden. El otro locutor decía que se escuchaban pasos a lo largo del pasillo y cómo se acercaban a la puerta de la cabina de transmisión, lo cual le provocaba una extraña sensación de escalofrío. Pero el extraño nunca entraba para dejarse ver. Varios fueron los locutores y trabajadores que sintieron esa presencia y aseguraron haber visto y oído los ruidos que este ente sobrenatural producía de manera escalofriante. Tal es el caso del velador, que mientras estaba en el baño lavándose las manos, con la puerta entreabierta para ver si alguien llegaba, vio por el reflejo del espejo cómo una niña estaba parada a un lado de la puerta trasera y entraba a las oficinas. De inmediato salió y fue hacia el lugar, recordando que la puerta estaba cerrada con candado, por lo que no había manera de que alguien entrara ahí, lo cual le dio mucho miedo, sobre todo al entrar y preguntar quién andaba ahí y no recibir contestación alguna.
Otros testimonios recabados con varios taxistas y un chofer de las camionetas de la tomatera aseguraron ver a una niña en el interior de las oficinas, pero suponían que era la hija del vigilante. Antes de la construcción, en los terrenos de estas oficinas, a principios de los 80, existía un hostal que brindaba ayuda a las personas enfermas, y algunas veces se realizaban autopsias cuando alguien moría ahí, o por petición de las autoridades que querían saber la causa de muerte de alguien en especial. Al parecer, en este centro de atención médica fue el lugar donde esta pequeña tuvo una trágica muerte, ya que su aparición está relacionada con una muerte repentina, por lo que se quedó con cuentas pendientes y por eso regresa a hacer lo que en vida no pudo, aunque sea solo para despedirse de sus padres.